Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos, a los amigos del canal de YouTube, La Cría del Canario MX. Si eres nuevo, te invito a que nos busques en YouTube como La Cría del Canario MX. Ahí vamos a estar subiendo los videos sobre cruces y el resultado para que no te los pierdas. Bien amigos, pues vamos a ver qué nos da de resultado si nosotros cruzamos un canario gris de fondo blanco dominante con un canario blanco dominante. Vamos a pasar al cuaderno. Vamos a acomodar lo que son nuestros canarios. Aquí vamos a poner el blanco dominante. Que lo vamos a representar como X, X. Y acá vamos a poner el gris, que tiene de fondo blanco dominante, y lo vamos a representar como X, Y. Bien amigos, aquí a primera vista vamos a ver que es un canario lipocromo por un canario melánico. Entonces, todos, aquí todos, lo pongo de este lado, todos serán píos. ¿Sale? Entonces todos van a ser melánicos amigos, no van a salir canarios limpios, sí llegan a salir pero es muy raro y por lo general siempre tienen melanina ya sea en el pico o en las patas, entonces se consideran canarios píos. Y otra cosa a primera vista amigos, lo que vamos a ver de este cruce es que va a haber un 25% de factor letal. ¿A qué nos referimos con factor letal amigos? A esto. Nos pasamos a... Aquí tenemos el 25% van a morir en el huevo. ¿Sale? Porque estamos teniendo un 25% de factor letal al cruzar dos genes dominantes. Les voy a explicar por qué. Entonces, vamos a ver. Dijimos que el macho, para que sea dominante, tiene que estar presente una simple dosis del gen en cualquiera de sus cromosomas. Entonces, para que se muestre fenotípicamente el macho, va a haber una sola dosis. Pero en este caso, el canario gris también es de fondo dominante. Entonces, hay dos. Entonces, al duplicar la dosis en un factor dominante, lo que vamos a obtener es el 25% de factor letal porque ya son unos pájaros homocigotos. Homocigoto quiere decir que hay dos dosis del gen, del mismo gen. Heterocigoto quiere decir que solamente hay una sola dosis. Dicho esto amigos, vamos a ver, vamos a acomodarlos de nuevo aquí abajo. Va a ser el XX que representa al macho, XY que representa a la hembra. Entonces, este va a ser el canario blanco dominante. Como lo dijimos, el canario blanco dominante lleva abajo un lipocromo amarillo o rojo, dependiendo. En este caso va a ser amarillo. Y tiene el blanco dominante. Y en este caso la hembra gris va a ser un fondo amarillo porque lo trae debajo del blanco dominante. Y del otro lado va a ser blanco dominante. Entonces, ya que los tenemos acomodados, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Por lo tanto, yo, si cruzo así, es XX. Sería un macho, macho, que nos daría un amarillo por amarillo, nos estaría dando
un amarillo puro. Un amarillo puro. Y si nosotros cruzamos este mismo, pero ahora con este, nos estaría dando una hembra. Hembra, que sería amarilla por blanco dominante, sería blanca dominante. Hasta ahí vamos bien. Ahora, si yo cruzo este con este, estaría obteniendo un macho que nos estaría dando un blanco dominante por un amarillo. Sería un blanco dominante. ¿Listo? Y si yo cruzo por última vez lo que es este, tendría una hembra que sería blanco dominante por blanco dominante, sería blanca dominante. Entonces, amigos, aquí como nos lo dio así, tendríamos un 25% de amarillos, que serían puros, ¿no? Y aquí tendríamos por descarte, que sería de la cruza de blanco dominante por blanco dominante, como ese homocigoto, este sería el 25% de factor letal. ¿Listo? Factor letal. Y aquí nos quedaría el 50% de blancos dominantes. Ok, amigos, entonces de este cruce obtendríamos el 25% que serían amarillos, que en este caso serían píos, y el 50% serían blancos dominantes, que también serían píos. Vamos a acomodarlo, serían 25% de factor letal, que como ya lo puse aquí, que sería la muerte en el huevo. Entonces ahí sería el 25%. Vamos a tener un 25% de píos amarillos. ¿Sale? Y el otro 25% y el otro 50%, perdón, el 50% restante serían blancos dominantes, que también serían píos, pero estos blancos serían homocigotos, ¿sale? Tienen doble dosis del gen blanco dominante. Entonces, esto, amigos, sería lo que es el cruce del canario gris por blanco dominante. Sería un 25% de factor letal, un 50% de blancos píos. Si se puede observar, también tienen la orilla del ala
lo del lipocromo amarillo, que es el blanco dominante, y también tendríamos un 25% de canarios amarillos píos. ¿Sale? Eso es lo que daría como resultado el cruce, amigos. Daría un canario pío amarillo y blancos píos. Un saludo, amigos, vamos a seguir subiendo videos. No se los pierdan, suscríbanse al canal y ahí estamos.